Me gustaría invitarles a leer en el libro de Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Agradecer primeramente a la iglesia en Lagunilla por la invitación que se me ha hecho. Desde la última vez que estuvimos juntos han pasado muchas cosas en mi vida, en mi salud, en la de mi esposa también. Pero el Señor permite que sigamos acá, y una de las razones que veo yo es que sigamos predicando el Evangelio. Lucas, el capítulo 23, habla de la crucifixión del Señor. Y me gustaría referirme a un caso específico de una persona no buena, de una persona ladrona, que aparece aquí en este relato. Dice el versículo 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta ahí, por el momento, la palabra del Señor. Como decía, estamos en presencia de un hombre no bueno, un hombre malo. Y esta maldad es, según nosotros, la sociedad. Y podemos hacer un alcance en ese hecho, que la sociedad, nosotros, como seres humanos, hemos ideado leyes, hemos puesto estatutos y nos regimos por esos estatutos. Y nosotros, siendo malos, aplicamos justicia y decimos: este hombre ha hecho lo bueno y este otro hombre ha hecho lo malo, recordando nuevamente que somos pecadores, somos malos y hacemos lo malo, pero aún así hacemos leyes y decimos: este hace lo bueno y este hace lo malo. Y la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y aquí vemos a un hombre que ha hecho lo malo en su vida. La religión popular le ha puesto una historia a este hombre. Es interesante, han inventado historias, de tal forma que aparece casi como un Robin Hood, una persona que robaba a los ricos para darle a los pobres,
y pasa el tiempo y al final se repiten las leyendas y las personas dan por hecho que esto es real y se le llama el ladrón bueno en algunas partes. Pero la Biblia no hace ninguna diferencia entre un ladrón y otro. Los dos malhechores eran malos, eran crueles. A ninguno de nosotros nos gustaría encontrarnos con un malhechor. Y los que hemos pasado por alguna experiencia de que entren a robar a la casa o de asaltos, sabemos que no es agradable encontrarse con una persona así. No es agradable para nosotros. Y nosotros siendo malos, no nos gusta ese tipo de personas. No nos gustan los malhechores, los ladrones. Sin embargo, el Señor Jesucristo le habla aquí a un hombre, ladrón, pecador, como en su vida en general, el Señor era criticado por comer con pecadores, por comer con gente que nadie más se juntaba. Ese era el Señor Jesucristo. Y era criticado. Y le decían aquí un comilón y un bebedor. La gente, los religiosos, criticaban al Señor por estos actos. Nadie se acercaba a un leproso. Y el Señor se acerca a los leprosos, les limpia. La lepra es figura del pecado, nuestra mancha, que nadie más la puede quitar. Y solamente el Señor, con su sangre derramada en la cruz, puede limpiar la lepra del pecado, la mancha del pecado que hay en nosotros. Y aquí le da la esperanza a un hombre que no ha hecho nada bueno en su vida. Es un hombre ladrón, es un hombre malhechor, que ha cometido actos ilegales en su vida. Y él mismo reconoce que padece justamente. Esto es lo que decía yo, nosotros siendo malos tenemos un concepto de justicia. Y ese concepto de justicia habla de los que hacen el bien y los que hacen el mal. Y este hombre, en su sencillez, siendo un malhechor, tiene conceptos teológicos profundos. Abarcó un poco de teología. Y cuando hablo de teología, no hay que tener temor. La palabra teología es el estudio de Dios solamente. Cada creyente debiera ser un teólogo por excelencia, estudiar a Dios. Y este hombre sabe cosas de Dios que la mayoría de la gente del pueblo no sabía. Y tiene un concepto de pecado, de conciencia de pecado. Yo le pregunto a mis amigos, amigas que están presentes en esta mañana, si hay este concepto de pecado en usted. La sociedad tiene un concepto, la sociedad tiene concepto de lo bueno, de lo malo. ¿Cómo estás tú frente a la sociedad? La mayoría podría decir que está bien, porque no está preso, no está privado de libertad, no está en una cárcel. Este hombre dice, nosotros justamente padecemos, recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y eso es lo que nos falta muchas veces, el concepto de pecaminosidad en nuestra vida. Tal vez para la sociedad somos personas que no hemos, no hemos roto ninguna ley. Entonces nos consideramos buenos. Y ese es un peligro. Amigo, amiga, aunque tú no hayas roto ninguna ley contra la sociedad, delante de Dios, estás peor que este malhechor que está aquí. Peor que él. Porque la sociedad que tenemos y la justicia que tenemos es terrenal. Pero delante de Dios, esta justicia celestial dice que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ninguno. Entonces, frente a Dios, frente al tribunal de Dios, Él nos declara a todos culpables, a todos, a todos. Así que delante de Dios estamos peor que este ladrón. Y podemos entender cuando Él dice, nosotros padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, concepto de pecado. ¿Tienes tú el concepto de pecado en tu vida? ¿Entiendes tú que eres un pecador delante de Dios?
A mí me costó entender en mi juventud eso, por lo mismo de la sociedad. Como testimonio también cuento que invitaba a personas, compañeros, para que ellos conocieran de Dios a las reuniones de la iglesia. Sabía himnos, sabía textos, participaba también en los programas de escuela dominical que los niños participan, pero todavía no había salvación en mi vida. Por eso el concepto de pecado es importante. Es importante que entienda la persona que es pecadora delante de Dios, aunque sea buena para la sociedad. Y esto otro testimonio también que tal vez a más de algún hermano le ha pasado, que ve gente muy buena, familiares con un excelente testimonio, e incluso mejor que nosotros, que algunos creyentes, que hacen todo lo bueno, hacen el bien a la sociedad, pero no han recibido a Cristo como Salvador y por lo tanto están camino a la condenación, rumbo a la condenación. Lo único que nos puede librar de ese camino es el Señor. Y este hombre tiene ese concepto claro también. Soy un pecador. Estoy padeciendo por mis actos. ¿Entendemos eso? Que si nos vamos al infierno es porque nuestros actos nos llevan hacia allá, porque nuestra desobediencia, el rechazar a Dios una y otra vez, nos lleva al infierno. Y no hay nada que podamos hacer excepto mirar a la cruz de nuestro Señor. ¿A dónde miró este ladrón? ¿A dónde miró este malhechor? A la cruz de nuestro Señor. Estaba allí y lo miró, lo observó. Y dijo también el concepto, otro concepto teológico, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y mirando al Señor, él dice, este ningún mal hizo. Tremendo, tremendo ese concepto que él tiene de nuestro Señor. Los religiosos, los fariseos, los escribas que estudiaban la Torá, estudiaban las Escrituras, el Antiguo Testamento, miraban al Señor como una persona más, lo despreciaban. Y este hombre, siendo un malhechor, dice, ningún mal hizo. Un concepto que es profundo si lo pensamos, que lo leemos en Pedro, cuando Pedro analiza la persona de nuestro Señor y ve que él no maldecía a nadie, en que no había engaño en su boca, pero este hombre estaba alejado del Señor, era un malhechor, pero ve en el Señor a una persona que no había hecho mal alguno. Tremendo lo que el Señor puede hacer con aquellos que en humildad de corazón se acercan a Él, se acercan a Él en humildad de corazón, contritos y humillados, mas ningún mal hizo. Yo miro a esta persona al lado, dice el ladrón, y veo que no ha hecho mal ninguno, pero yo sí he hecho mal a la sociedad de pecado, contra la sociedad, contra Dios, así que lo que estoy padeciendo es el justo pago que merecen mis actos. Versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Otro concepto, el temor a Dios. ¿Ni aún temes tú a Dios? Yo le pregunto, amiga, amigo, en esta tarde, ¿tienes temor de Dios? Y vuelvo a las personas inconversas y buenas. A veces hacen las cosas porque tienen temor de Dios, un temor reverente. Saben que hay un Dios creador, saben que hay un Dios sobre todas las cosas, pero no son salvos todavía. Este hombre tenía conceptos de Dios, pero no se quedó ahí. Siguió hasta recibir las palabras que él quería escuchar. Acuérdate de mí, dice el versículo 42, cuando vengas en tu reino. Otro concepto. ¿Quién de los judíos tenía este concepto del reino futuro? ¿Acaso no esperaban los judíos al Mesías, al rey que venía a gobernar las naciones desde Israel? Y eso es lo que dice este hombre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estamos poniéndolo en el plano terrenal.
Este es un malhechor que está hablando con una persona que va a partir también. Están en una cruz, están a punto de morir. Y él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De alguna forma pensaba él que la persona que estaba al lado, nuestro Señor Jesucristo, iba a reinar. Y él le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La venida del Señor es inminente. Otro concepto más. ¿Crees tú que el Señor viene por su iglesia, por los suyos? ¿Has escuchado, incluso en algunos automóviles se ve la frase, Jesucristo viene? ¿Has visto esa frase? ¿Has escuchado que el Señor viene? Pues bien, la palabra de Dios dice que su venida es inminente. He aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y va a venir por su iglesia, va a venir por los suyos. Entonces, puedes tener todos estos conceptos, al igual como este malhechor, y aún no ser salvo. Y el Señor le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el final del camino de este hombre. Las palabras que quería escuchar él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Es ahora. Es ahora. Tienes conceptos de Dios, sabes cosas de la Biblia, pero todavía no tienes esa seguridad. Bueno, ¿a quién acudió este malhechor? ¿A quién acudió esta persona? Al Señor. Y del Señor escuchó las palabras de esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Acaso la esperanza del creyente son las mansiones que hay en el cielo? ¿Son las calles de oro? La esperanza del creyente es que vamos a estar donde el Señor Jesucristo está. Esa es la esperanza. Estaremos donde el Señor esté, para siempre, por la eternidad. Y este malhechor, en sus últimos momentos de vida, él escuchó estas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue lo último que escuchó. En su último momento, él tuvo la bendición más grande que puede tener un hombre, la seguridad de estar con el Señor. ¿Tienes tú esta seguridad, amigo, amiga? ¿Hay en ti seguridad? Nuevamente no pregunto los conceptos que tienes claros. Hay personas que han estado mucho tiempo acompañándonos en reuniones. Se saben los himnos, se saben los textos, saben doctrina de la palabra de Dios y todavía no son salvos. Todavía no hay seguridad en su corazón, en su ser, de que han sido regenerados, transformados, salvados por la gracia de Dios. Este hombre se fue con la seguridad. ¿Y quién le dio esa seguridad? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice en el día de hoy, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras de nuestro Señor. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor viene pronto. ¿Tienes la seguridad de que cuando el Señor venga, te irás con él? Este hombre tenía la seguridad de su salvación, estaba seguro porque el que se lo había dicho era el mismo Señor Jesucristo. No alcanzó a congregarse, no alcanzó a bautizarse, no alcanzó a hacer obras de misericordia, no alcanzó a inscribirse en un libro como tienen algunos lugares que dicen, no, yo estoy anotado en tal iglesia, me inscribieron en la iglesia. No, este hombre tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Allí es la seguridad, allí está la seguridad. Le invitamos en esta mañana, amigo, amiga, para que si no ha creído en el Señor Jesucristo, medite y piense que a pesar que su vida sea buena,
delante de la sociedad, delante de Dios, está peor que este malhechor, que según el juicio de Dios es culpable de la condenación y el Señor nos quiere salvar. El Señor ofrece salvación a todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice el libro de los Hechos. Vamos a dejar hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.